Pensé que era el empleado más ineficiente que había contratado. Después, descubrí que había perdido su pierna, salvando la vida del hermano que nunca conocí. Lo que comenzó como una simple evaluación de rendimiento se convirtió en la lección más dolorosa y transformadora de mi vida. Porque a veces, las heridas más profundas son las que no podemos ver, y los héroes más grandes son los que caminan entre nosotros sin pedir reconocimiento. Mi nombre es Fernando Aguirre. Tengo 52 años y soy gerente regional de la cadena de supermercados Mercados del Valle. Durante 25 años construí mi carrera sobre la eficiencia, los números y la creencia de que el rendimiento lo es todo. Hasta que un empleado llamado Miguel Torres me enseñó que estaba completamente equivocado. Era lunes, 7 de la mañana, cuando recibí la llamada que cambiaría mi perspectiva para siempre. Pero para entender la magnitud de lo que pasó, debo contarles cómo empezó todo. 3 semanas antes, Carla Méndez, nuestra jefa de recursos humanos, me había presentado a nuestro empleado más reciente. Fernando, me había dicho con esa sonrisa profesional que usaba cuando sabía que yo no estaría completamente de acuerdo con algo. Quiero presentarte a Miguel Torres. Va a trabajar en almacén. El hombre que tenía frente a mí era de constitución fuerte, de unos 34 años, con esos ojos que han visto más de lo que deberían a esa edad. Vestía ropa sencilla, pero limpia, y cuando me estrechó la mano, su apretón era firme, militar casi. «Mucho gusto, señor Aguirre», me había dicho con voz tranquila. «El gusto es mío, Miguel. Carla me cuenta que tienes experiencia en logística». «Sí, señor. Manejo de inventarios, organización de suministros, coordinación de equipos». Todo sonaba perfecto en papel. Y durante los primeros días, Miguel cumplía sus tareas sin llamar la atención. Pero gradualmente comencé a notar cosas que no encajaban con mi idea de un empleado ideal. Llegaba puntual, pero a veces se demoraba unos minutos extra en el estacionamiento antes de entrar. Cuando caminaba por el almacén, lo hacía despacio, muy despacio. Y cuando tenía que cargar cajas pesadas o subir escaleras, parecía calcular cada movimiento con una precisión que interpretaba como pereza. «Carla», le dije una tarde, «necesitamos hablar sobre Miguel. ¿Qué pasa con él? Su rendimiento está por debajo del estándar. Los otros empleados tienen que compensar su lentitud». Carla frunció el ceño. «Fernando, dé el tiempo. Es un buen empleado. ¿Dale tiempo para qué? ¿Para que aprenda a moverse más rápido? Esto es un negocio, no una obra de caridad. Confía en mí en esto», me había dicho, evitando dar más detalles. Pero yo no podía confiar cuando los números no mentían. Miguel tardaba 40% más tiempo que otros empleados en las mismas tareas. Durante el inventario semanal, mientras otros terminaban sus secciones, él apenas había completado la mitad. Cuando llegaban entregas grandes, evitaba las cajas más pesadas, y cuando pensaba que nadie lo veía, se apoyaba contra las paredes como si necesitara descansar. Aún así, algo en mi interior me decía que había más en la historia. Miguel nunca se quejaba, nunca buscaba excusas, nunca culpaba a otros por su ritmo. Simplemente trabajaba en silencio, con una determinación que no concordaba con lo que yo percibía como falta de compromiso. Una tarde, mientras revisaba reportes en mi oficina, escuché una conversación entre empleados en el pasillo. «No entiendo por qué Aguirre es tan duro con Miguel», decía Sandra,
una de nuestras cajeras veteranas. Es un buen tipo. Sí, respondía Carlos, del departamento de carnes. Nunca causa problemas. Siempre ayuda cuando puede. Solo que es diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó Sandra. No sé, como si estuviera cargando algo pesado todo el tiempo. No físicamente, sino aquí adentro. Carlos se tocó el pecho. A mí me recuerda a mi primo cuando regresó del servicio militar, murmuró Sandra. Esa mirada, esa forma de estar siempre alerta. Me quedé paralizado. ¿Servicio militar? Carla nunca había mencionado que Miguel fuera veterano, pero comenzaron a encajar algunas piezas. Su postura, la forma en que organizaba su área de trabajo, cómo se dirigía a sus superiores, con un respeto que iba más allá de la cortesía laboral. Esa noche, manejando a casa, no podía quitarme la conversación de la cabeza. Tal vez había sido demasiado duro. Tal vez había algo que no entendía sobre la situación de Miguel, pero al mismo tiempo tenía presión de mis superiores por mantener la eficiencia del almacén. La región estaba bajo escrutinio, y cada punto porcentual de productividad importaba. ¿Qué harías tú, Roberto?, murmuré, mirando la foto de mi hermano menor que siempre llevaba en el dashboard. Había muerto hace 15 años en servicio militar, y desde entonces esa fotografía había sido mi compañía constante en los momentos difíciles. Roberto siempre había sido más compasivo que yo. Cuando éramos niños, él era quien defendía a los más débiles en el barrio, quien se aseguraba de que todos fueran incluidos en nuestros juegos. Yo era el mayor, el que se enfocaba en ganar, en ser exitoso. Roberto era el que se aseguraba de que el éxito no costara nuestra humanidad. Cuando crezcamos, me había dicho una vez, cuando tenía apenas 12 años, quiero que prometamos algo. ¿Qué cosa? Que siempre nos ayudaremos mutuamente y que ayudaremos a quien lo necesite, aunque no nos lo pidan. Había hecho esa promesa con la seriedad de un niño, pero Roberto la había vivido hasta el día de su muerte. Se había alistado en el ejército, no por aventura o dinero, sino porque genuinamente creía en proteger a otros. «Voy a hacer algo importante, hermano», me había dicho antes de partir a su última misión. Algo que te haría sentir orgulloso. Nunca regresó. El viernes de la tercera semana fue cuando todo explotó. Habíamos recibido una entrega masiva que llegó con 4 horas de retraso, justo durante las horas pico de la tarde. El almacén estaba caótico. Los clientes esperaban productos que necesitábamos descargar urgentemente, y mis supervisores corporativos habían llegado sin aviso para una evaluación sorpresa. Miguel estaba en el centro de todo, moviéndose entre las cajas, con esa lentitud característica que ahora me parecía deliberada. Cada movimiento calculado, cada pausa innecesaria, mientras el resto del equipo se esforzaba por cumplir con los tiempos. Había clientes esperando, empleados estresados, y yo sentía cómo mi autoridad se desmoronaba frente a los ojos de mis superiores. Durante 20 minutos, observé a Miguel trabajar al mismo ritmo pausado de siempre, aparentemente ajeno a la urgencia del momento. Fue cuando lo vi detenerse a descansar contra una pila de cajas que perdí completamente la compostura. «¡Miguel!», grité, caminando hacia él con pasos largos. «Esto es inaceptable». Toda el área de ventas se quedó en silencio. Clientes, empleados, mis supervisores corporativos, todos observaban la escena que estaba a punto de desarrollarse. Miguel me miró con esos ojos calmados que tanto me molestaban. «Señor Aguirre, estoy trabajando lo más rápido que puedo».
lo más rápido que puedes. Llevamos 2 horas en lo que debería tomar 30 minutos. O trabajas al ritmo que necesitamos, o buscamos a alguien que pueda hacerlo». Las palabras salieron de mi boca con más veneno del que había pretendido. Podía ver las caras de shock de los clientes, la incomodidad de mis empleados, las expresiones de desaprobación de algunas familias que habían traído a sus niños de compras. Miguel bajó la cabeza, pero no se movió. «Entiendo su frustración, señor. Haré mi mejor esfuerzo». «¿Tu mejor esfuerzo? Esto es tu mejor esfuerzo, y no es suficiente». Podía sentir los teléfonos grabando, las miradas de juicio, el peso de haber perdido el control públicamente. Pero la rabia de meses de frustración había encontrado su salida, y no podía detenerla. Si no puedes seguir el ritmo de trabajo que requiere esta posición, tal vez deberías considerar buscar algo más apropiado para tus limitaciones. La palabra limitaciones resonó en el aire como una bofetada. Incluso mientras la decía, una parte de mí sabía que había cruzado una línea. Pero mi orgullo y la presencia de mis supervisores no me permitían retroceder. Miguel me miró directamente a los ojos por primera vez en semanas. «Sí, señor, entiendo». Se alejó hacia el almacén, cojeando ligeramente. Algo que había notado antes, pero nunca había considerado importante. Algunos clientes negaron con la cabeza en desaprobación. Otros parecían aliviados de que alguien hubiera tomado control de la situación. Carla apareció inmediatamente a mi lado. «Fernando, ¿podemos hablar en privado?» «Ahora no, Carla. Tengo supervisores que atender». «Ahora, Fernando». El tono de su voz no admitía negativas. Mientras caminábamos hacia mi oficina, pude escuchar murmullos entre los empleados. Sandra y Carlos intercambiaban miradas preocupadas. Otros empleados parecían divididos entre apoyar mi autoridad y sentirse incómodos con lo que acababan de presenciar. En mi oficina, Carla cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. «¿En qué estabas pensando?», me preguntó. «Estaba pensando en mantener los estándares de esta empresa. Ese hombre ha estado arrastrando al equipo durante semanas». «Fernando, hay cosas sobre Miguel que no entiendes». «¿Cómo qué? ¿Que es veterano?» «Ya me enteré por los chismes del pasillo». «¿Y qué?» «Eso no le da derecho a trabajar a media velocidad». Carla me miró como si fuera un extraño. «Veterano. Fernando, él no solo es veterano, es un veterano herido. Perdió su pierna derecha en combate. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué? Usa prótesis. Ha estado luchando por reintegrarse a la vida laboral durante más de 1 año. El gobierno nos ofrece incentivos por contratar veteranos con discapacidad, pero más importante es la cosa correcta que hacer. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Por qué no me dijiste? Porque él pidió privacidad. No quiere ser tratado diferente por compasión. Quiere ganar su lugar con trabajo, no con lástima. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Luis, supervisor del almacén. «Señor Aguirre, necesita venir rápido. Miguel se cayó y no puede levantarse». Corrimos hacia el almacén, donde encontramos a Miguel sentado en el suelo, rodeado por empleados preocupados. Su pantalón se había desgarrado por la caída, y por primera vez pude ver lo que había estado oculto durante semanas. Metal brillante, correas de cuero, cables y articulaciones mecánicas, una prótesis de pierna que se extendía desde debajo de su rodilla hasta donde debería estar su pie. Miguel trataba desesperadamente de cubrir la prótesis con el pantalón desgarrado, su rostro rojo de vergüenza.
No se preocupen, decía a los empleados reunidos. Solo necesito un momento para ajustarla. Pero yo no podía apartar la vista del metal y la tecnología que constituían su pierna derecha. Todo encajó instantáneamente. La forma cautelosa de caminar, la necesidad de calcular cada movimiento, las pausas que había interpretado como pereza. Dios mío, murmuré. Miguel, yo no sabía. No quería que fuera una excusa, dijo sin mirarme. Solo quería demostrar que podía hacer el trabajo. Los empleados nos miraban con una mezcla de compasión hacia Miguel y decepción hacia mí. Sandra tenía lágrimas en los ojos. Carlos negaba con la cabeza. Luis, un hombre de 60 años que había trabajado en almacenes toda su vida, me miró con una expresión que nunca había visto antes. Desilusión profunda. «Señor Aguirre», me dijo Luis en voz baja, «Miguel es el empleado más trabajador que hemos tenido en años. Nunca se queja, nunca busca excusas, siempre se queda tiempo extra cuando hace falta. Solo que trabaja con condiciones que el resto de nosotros no podemos imaginar». Esa noche manejé a casa en completo silencio. La imagen de la prótesis de Miguel se había grabado en mi mente. Cada palabra cruel que le había dicho resonaba en mis oídos como acusaciones. Cada momento en que había dudado de su compromiso, ahora se veía bajo una luz completamente diferente. En casa, mi esposa Carmen inmediatamente notó mi estado. «¿Qué pasó hoy?», me preguntó mientras me servía la cena que apenas toqué. «Cometí un error terrible. Humillé a un empleado frente a clientes y compañeros. ¿Por qué? Porque pensé que era perezoso. Porque juzgué su rendimiento sin entender sus circunstancias. Porque se me quebró la voz. Porque es un veterano de guerra con una prótesis de pierna, y yo lo traté como si fuera un incompetente». Carmen se sentó frente a mí, su expresión seria. «Fernando, ¿recuerdas lo que siempre decías sobre Roberto? Que había muerto sirviendo a otros, que su sacrificio tenía significado». Asentí. «¿Cómo crees que se sentiría Roberto si supiera que su hermano mayor ha estado maltratando a alguien que también sirvió?» Esa pregunta me golpeó más fuerte que cualquier reproche. Roberto, que había muerto a los 19 años en una operación de rescate. Roberto, que había elegido servir porque creía en proteger a otros. Roberto, cuya última carta había sido sobre la importancia de cuidar a los compañeros. No pude dormir esa noche. A las 2 de la mañana estaba en mi estudio, rodeado de recuerdos de Roberto, fotos de su graduación militar, cartas que nos había enviado durante su servicio, la bandera doblada que nos habían entregado en su funeral. Tomé la carta oficial que habíamos recibido sobre su muerte. La había leído cientos de veces, pero esta vez las palabras tomaron un significado diferente. Durante una operación de rescate de soldados heridos, el soldado Roberto Aguirre demostró valor excepcional bajo fuego enemigo. Aunque herido, continuó su misión hasta asegurar la evacuación de sus compañeros. Su sacrificio salvó múltiples vidas. Por primera vez en 15 años, me pregunté por los detalles específicos de esa operación. ¿Quién había rescatado a Roberto? Alguien había intentado salvarlo. Había otros soldados heridos esa noche que habían sobrevivido gracias a su sacrificio. Al día siguiente, llegué al hospital donde Miguel había sido llevado para revisar su prótesis. Elena, su esposa, estaba en la sala de espera. Era una mujer de unos 30 años, enfermera según su uniforme, con ojos cansados, pero amables. «Señora Torres», le dije acercándome con cautela, «soy Fernando Aguirre».
Su expresión cambió inmediatamente. «Ah, usted. Sí. Vengo a disculparme y a preguntar si puedo hacer algo para ayudar». Elena me estudió por un largo momento. «¿Sabe qué es lo que más me duele, señor Aguirre?». Negué con la cabeza. «Que Miguel llegó a casa ayer destruido. No por el dolor físico de la caída, sino porque sintió que había fallado, que no era lo suficientemente bueno. Un hombre que perdió su pierna salvando vidas, que ha luchado durante 18 meses para aprender a caminar de nuevo, que acepta cualquier trabajo solo para mantener su dignidad. Ese hombre se sintió como un fracaso por culpa de sus palabras». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «Señora, no tengo excusa para lo que hice, pero necesito que sepa que no sabía». «¿No sabía qué?», me interrumpió. «No sabía que era humano. No sabía que merecía respeto básico. Su prótesis debería haber sido obvia para que lo tratara con dignidad». Tenía razón en cada palabra. «¿Puede contarme cómo perdió la pierna?». Elena dudó. Luego se sentó en una silla de la sala de espera. «¿Realmente quieres saberlo?». «Necesito saberlo». Respiró profundamente antes de comenzar. «Fue hace 18 meses. Miguel era sargento en una unidad de operaciones especiales. Recibieron llamada de emergencia. Convoy militar había sido emboscado en territorio hostil. Había heridos atrapados que necesitaban evacuación inmediata». Se detuvo un momento, como si las palabras fueran difíciles de decir. La zona estaba bajo fuego enemigo constante. Los helicópteros no podían aterrizar. Era una misión casi suicida intentar un rescate terrestre. Pero había soldados heridos, algunos muy jóvenes, que morirían sin ayuda médica inmediata. Y Miguel se ofreció voluntario. Miguel lideró la misión. Reunió un equipo de 6 hombres y se adentraron en territorio enemigo para alcanzar el convoy atacado. Elena cerró los ojos, recordando los detalles que Miguel le había contado durante sus noches de pesadillas. Encontraron 3 soldados heridos. Uno estaba inconsciente, con heridas internas graves. Otro tenía la pierna destrozada por metralla. El tercero tenía heridas en el pecho, pero estaba consciente. Miguel los rescató a todos, cargó al soldado inconsciente durante 800 metros hasta la zona de evacuación. Después, regresó por el soldado con la pierna herida. Lo cargó otros 800 metros. ¿Y el tercero? Cuando Miguel regresó la tercera vez, una bomba improvisada detonó debajo de sus pies. La explosión le destrozó la pierna derecha, pero logró arrastrar al último soldado hasta la zona segura antes de colapsar. Me quedé en silencio, procesando la magnitud del heroísmo que Elena me estaba describiendo. «Los 3 soldados que rescató sobrevivieron», continuó. «Miguel pasó 8 meses en el hospital militar, 13 cirugías, aprender a usar la prótesis, terapia física, terapia psicológica para el trauma. Y después tuvo que reconstruir su vida. El ejército lo retiró con honores, pero adaptarse al mundo civil es diferente. Especialmente cuando cargas heridas invisibles, además de las visibles». «¿Heridas invisibles?». Elena me miró con tristeza. «Usted sabe lo que es despertarse cada noche escuchando los gritos de soldados heridos, revivir constantemente el momento en que perdiste tu pierna, luchar contra la depresión de sentir que ya no eres útil». No tenía respuesta. «Miguel no busca compasión, señor Aguirre. Solo busca una oportunidad digna de contribuir, de sentir que todavía puede hacer una diferencia. Su trabajo, por lento que le parezca,
Es su forma de seguir sirviendo. «Los soldados que rescató», pregunté con voz temblorosa. «¿Sabe sus nombres?» Elena frunció el ceño. «¿Por qué?» «Curiosidad, admiración, no sé». Miguel mencionó algunos nombres. Martínez, creo. García. Y uno muy joven, apenas 19 años. Roberto algo. Roberto Aguirre. El mundo se detuvo completamente. El nombre resonó en mis oídos como un grito. «Roberto Aguirre», repetí. Mi voz apenas un susurro. «Sí, Miguel siempre lo recuerda porque era muy joven. Decía que le recordaba a un hermano menor. No podía respirar. Señora Torres, ese soldado, sobrevivió». Elena negó con la cabeza tristemente. «No, tenía heridas internas muy graves. Murió durante la evacuación al hospital de campaña. Miguel siempre se sintió culpable de no haber llegado a él más rápido. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Roberto, mi hermano menor». El soldado joven que Miguel había rescatado durante su última misión había sido Roberto. «Señora Torres», logré decir entre sollozos. «Roberto Aguirre era mi hermano». Elena se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Su hermano, Miguel, fue la última persona que tocó a Roberto con vida, el último que intentó salvarlo. Y yo lo humillé públicamente sin saber que había arriesgado su vida por mi hermano. Elena comenzó a llorar también. «Dios mío, no puede ser. ¿Puede hablar con Miguel? ¿Decirle quién soy realmente?» «Por supuesto. Pero, señor Aguirre, Miguel ya se culpa a sí mismo por no haber salvado a Roberto. Ha cargado esa culpa durante 18 meses. Entonces, tenemos algo en común. Yo he cargado la culpa de no haber conocido los detalles de la muerte de Roberto durante 15 años. Esa tarde, Miguel accedió a hablar conmigo en su habitación del hospital. Su prótesis estaba siendo ajustada y su pierna derecha estaba cubierta por una manta. Se veía frágil sin el pantalón que normalmente ocultaba su condición. «Señor Aguirre», me dijo, con esa cortesía militar que nunca había perdido. Elena me contó sobre Roberto. «Miguel, yo no sabía. Si hubiera sabido, no habría cambiado nada», me interrumpió. «Y no debería cambiar nada. No quiero ser tratado diferente por lástima. No es lástima, es respeto, es gratitud, es reconocimiento de que durante 3 semanas estuve maltratando al hombre que intentó salvar lo más importante que he perdido en mi vida». Miguel cerró los ojos. «No pude salvarlo. Llegué demasiado tarde. Miguel, sin usted, Roberto habría muerto solo en territorio enemigo. Usted le dio la oportunidad de llegar a un hospital, de recibir atención médica, de tener una muerte digna rodeado de personas que lo cuidaron. No fue suficiente. Para Roberto sí fue suficiente. Era el tipo de hombre que habría preferido morir sabiendo que alguien arriesgó todo por salvarlo». Le conté a Miguel sobre Roberto, sobre el niño que defendía a los más débiles, sobre el adolescente que había elegido servir por convicción, sobre el joven soldado que había escrito cartas sobre la importancia de cuidar a los compañeros. Roberto siempre decía que, cuando creciéramos, prometiéramos ayudarnos mutuamente y ayudar a quien lo necesitara. Aunque no nos lo pidieran, le dije. «Usted cumplió esa promesa por él». Miguel tenía lágrimas en los ojos. «Su hermano habló de usted durante la evacuación. Estaba consciente los primeros minutos. Dijo que tenía un hermano mayor que lo esperaba en casa. ¿Qué más dijo?» «Que esperaba haberlo hecho sentir orgulloso». Fue mi turno de llorar sin control. Roberto había muerto pensando en mí, esperando que sintiera orgullo por su servicio.
y durante 15 años había cargado solo el dolor de su pérdida, sin conocer los detalles de su heroísmo. «Miguel», le dije finalmente, «necesito pedirle 2 favores». «¿Cuáles?» «Primero, que me permita disculparme públicamente por mi comportamiento. No solo con usted, sino con todos los empleados y la comunidad. No es necesario. Sí lo es. Es necesario para mí y es necesario para que otros no cometan el mismo error. ¿Y el segundo favor? Que me ayude a crear un programa en nuestra empresa para veteranos como usted. Roberto no puede regresar, pero tal vez podemos honrar su memoria ayudando a otros que han servido». Miguel me estudió por un largo momento. «¿Está seguro? Esto podría afectar su carrera. Mi carrera no vale nada si no puedo usarla para hacer lo correcto». 3 días después, cuando Miguel regresó al trabajo, yo había preparado algo que jamás pensé que haría: una conferencia de prensa en nuestro propio supermercado. Había contactado a medios locales, organizaciones de veteranos y empleados de toda la cadena. El video de mi humillación hacia Miguel había comenzado a circular en redes sociales, y ya había presión de grupos de derechos de veteranos para que fuera despedido. En lugar de defenderme o minimizar el incidente, decidí usar la atención mediática para algo constructivo. El área de ventas del supermercado estaba llena. Cámaras de televisión, periodistas, empleados, clientes regulares y representantes de organizaciones veteranas. Miguel estaba sentado en primera fila, acompañado por Elena y varios empleados que habían insistido en apoyarlo. «Damas y caballeros», comencé, mi voz temblando ligeramente, «hace una semana cometí un error que me avergüenza profundamente. Humillé públicamente a un empleado, juzgándolo por lo que percibía como mal rendimiento sin entender las circunstancias completas. Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Lo que no sabía entonces era que Miguel Torres es un veterano de guerra que perdió su pierna derecha rescatando soldados heridos en territorio enemigo. Lo que no sabía era que uno de esos soldados era mi hermano menor, Roberto Aguirre. Murmullos de sorpresa recorrieron la audiencia. Miguel me miraba con expresión de respeto, asintiendo ligeramente para darme valor. Durante 18 meses, Miguel ha luchado por reintegrarse a la vida civil. Ha aprendido a caminar de nuevo, a trabajar con una prótesis, a lidiar con trauma psicológico que no podemos imaginar. Y cuando finalmente encontró empleo, su jefe, yo, lo traté como si fuera un fracaso. Me dirigí directamente hacia Miguel. «Miguel, no tengo palabras para expresar mi arrepentimiento. No solo por mi comportamiento de la semana pasada, sino por cada momento durante 3 semanas en que dudé de su compromiso. Cada vez que interpreté su cautela como pereza, cada ocasión en que fallé en ver al héroe que camina entre nosotros. Me arrodillé frente a él, ante las cámaras y la audiencia completa. No estoy pidiendo perdón solo por mí. Estoy pidiendo perdón en nombre de todos los que hemos fallado en reconocer y honrar el sacrificio de nuestros veteranos». Miguel se levantó de su silla y me ayudó a ponerme de pie. «Señor Aguirre», dijo con voz clara para que todos pudieran escuchar, «acepto su disculpa, pero más importante, acepto su compromiso de hacer las cosas mejor». Se volvió hacia la audiencia. «Esto no es sobre mí. Esto es sobre miles de veteranos que luchan silenciosamente por encontrar su lugar en el mundo civil. Algunos cargan heridas visibles, otros heridas invisibles. Todos merecemos la oportunidad de contribuir,
de ser valorados por lo que podemos hacer, no limitados por lo que no podemos hacer. Los aplausos comenzaron lentamente. Luego crecieron hasta convertirse en una ovación de pie. Pero Miguel no había terminado. Roberto Aguirre fue un héroe que murió sirviendo a otros. Su hermano Fernando ha elegido honrar esa memoria cambiando cómo su empresa trata a los veteranos. Eso es lo que significa servir. Continuar la misión incluso después de colgar el uniforme. Después de la conferencia de prensa, anuncié mi renuncia al puesto de gerente regional para dedicarme de tiempo completo a desarrollar programas de empleo para veteranos. Miguel fue promovido a coordinador de inclusión laboral, un nuevo puesto creado específicamente para ayudar a otros veteranos a encontrar oportunidades dignas. Pero la transformación más profunda ocurrió en las semanas siguientes. Empleados que antes habían sido indiferentes hacia Miguel, ahora se acercaban para aprender sobre su experiencia. Sandra organizó un programa de apoyo para familias de veteranos. Carlos comenzó a trabajar con organizaciones locales para identificar veteranos desempleados. Luis, el supervisor de almacén, me confesó algo que cambió mi perspectiva para siempre. «Señor Aguirre», me dijo una tarde, «yo también soy veterano. Serví en los 80. Nunca lo mencioné porque aprendí que a veces es mejor no llamar la atención». ¿Por qué? Porque la gente tiene ideas preconcebidas. Algunos piensan que somos héroes intocables, otros que somos casos de caridad. Pocos nos ven simplemente como personas que queremos contribuir. ¿Cuántos otros empleados son veteranos? Al menos 5 que yo sepa. Tal vez más que nunca lo han mencionado. Esa revelación me hizo comprender que el problema era mucho más grande de lo que había imaginado. No se trataba solo de Miguel, sino de un sistema completo que fallaba en reconocer y apoyar a quienes habían servido. Un año después, el Centro Roberto Aguirre para Reintegración de Veteranos abrió sus puertas en un edificio junto a nuestro supermercado principal. Miguel dirigía programas de capacitación laboral, Elena ofrecía servicios de salud mental y yo coordinaba con empresas de toda la región para crear oportunidades específicas para veteranos. El centro había logrado colocar a más de 200 veteranos en empleos dignos, desde posiciones de entry level hasta puestos gerenciales. Más importante, había cambiado la conversación sobre veteranos en nuestra comunidad. La ceremonia de inauguración del primer aniversario fue emotiva. Veteranos de diferentes conflictos, familias, empleadores y funcionarios gubernamentales se reunieron para celebrar no solo el éxito del programa, sino la transformación cultural que había generado. Durante mi discurso, compartí algo que había aprendido durante ese año. Cuando Miguel Torres llegó a trabajar conmigo, yo pensé que estaba contratando a un empleado. No sabía que estaba conociendo a un maestro. No sabía que estaba encontrando al hombre que había intentado salvar a mi hermano. Miré hacia Miguel, que estaba sentado en primera fila con Elena y sus 2 hijos pequeños. Miguel me enseñó que el servicio no termina cuando te quitas el uniforme. Continúa en cada trabajo que aceptas, en cada obstáculo que superas, en cada día que eliges contribuir a pesar de las dificultades. Después de la ceremonia, Miguel, Elena y yo manejamos juntos al cementerio militar, donde estaba enterrado Roberto. Era la primera vez que visitaba la tumba en compañía, y había traído algo especial, las condecoraciones póstumas de Roberto, que nunca había podido recoger del ejército. «Miguel», le dije mientras colocábamos flores frescas sobre la lápida,
Estas medallas son de Roberto, pero creo que él habría querido que las tuviera la persona que arriesgó todo por salvarlo. Miguel negó con la cabeza. No puedo aceptar eso. No son un regalo. Son reconocimiento. Roberto no puede recibir las suyas en persona, pero puede recibirlas a través del hombre que compartió su última misión. Elena tomó las medallas y las colocó cuidadosamente sobre la lápida. «Deberían quedarse aquí», dijo suavemente, «para recordarnos que Roberto y Miguel están conectados para siempre». Miguel se arrodilló frente a la tumba y habló en voz baja. «Roberto, tu hermano me ayudó a entender algo importante. Servir no es solo rescatar personas en el campo de batalla. Es rescatar su dignidad cuando la sociedad los olvida. Es rescatar oportunidades cuando otros las niegan. Es rescatar esperanza cuando parece perdida». Se levantó y me miró directamente. «Tu hermano continúa tu misión cada día que ayuda a otro veterano a encontrar trabajo. Cada vez que cambia una política discriminatoria. Cada momento que elige ver posibilidad donde otros ven limitación». Mientras manejábamos de regreso, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Un año antes, había sido un gerente obsesionado con eficiencia, que había humillado a un empleado por no cumplir con mis expectativas arbitrarias. Ahora, era un defensor de veteranos que había aprendido que la verdadera eficiencia incluye humanidad, que el verdadero liderazgo incluye compasión. «Miguel», le dije esa tarde, «¿alguna vez te arrepientes de haber perdido tu pierna?» Consideró la pregunta por un largo momento. «Me arrepiento del dolor que causó a Elena, de las noches que mis hijos me han visto luchar con pesadillas, de los momentos en que me sentí menos hombre por necesitar ayuda». Hizo una pausa, «pero no me arrepiento de la decisión que llevó a perderla. Roberto y los otros 2 soldados merecían que alguien arriesgara todo por ellos. Si tuviera que tomar la misma decisión hoy, la tomaría. Y todo lo que pasó después, la humillación, el dolor, la lucha por encontrar trabajo, todo eso llevó a esto», dijo, señalando hacia el centro de veteranos que se veía en la distancia. «Llevó a que 200 veteranos tuvieran nuevas oportunidades. Llevó a que usted encontrara una forma de honrar a Roberto. Llevó a que nuestra comunidad cambiara su forma de ver a los veteranos». Sonrió. «A veces, las mejores misiones son las que no elegimos, sino las que la vida nos asigna». Esa noche, en casa, miré la foto de Roberto que había acompañado mis viajes durante 15 años. Por primera vez desde su muerte, no sentí solo dolor al verla. Sentí propósito. «Logramos mantener la promesa, Roberto», le dije a la foto. «Nos ayudamos mutuamente y estamos ayudando a quien lo necesita, aunque no nos lo pidan». Carmen se sentó a mi lado en el sofá. «¿Cómo te sientes?» Como si finalmente hubiera encontrado la forma de que la muerte de Roberto tuviera el significado que él quería. «¿Y Miguel?» «Miguel ya no es solo el empleado que humillé. Es el hermano que nunca tuve, el maestro que necesitaba y el compañero de misión que Roberto habría elegido». 2 años después, el modelo del centro Roberto Aguirre había sido replicado en 8 ciudades diferentes. Miguel había sido invitado a hablar en conferencias nacionales sobre reintegración de veteranos. Elena había completado una maestría en terapia para trauma militar. Y yo había encontrado mi verdadera vocación ayudando a otros empleadores a crear programas inclusivos para veteranos. Pero la lección más importante no había venido de los números o los reconocimientos.
Había venido de entender que a veces las personas más fuertes son las que cargan las heridas más profundas, que el verdadero valor no se mide en velocidad, sino en perseverancia, y que los héroes más grandes son los que sirven sin pedir reconocimiento. Durante años había pensado que era eficiente, que era un buen líder, que entendía lo que significaba el rendimiento. Miguel me enseñó que la verdadera eficiencia incluye compasión, que el verdadero liderazgo incluye humildad, y que el verdadero rendimiento se mide no solo en lo que produces, sino en cómo tratas a quienes trabajan a tu lado. Aprendí que la verdadera discapacidad no está en el cuerpo, sino en nuestra incapacidad para ver el valor de cada persona. Miguel no solo salvó a mi hermano, me salvó de convertirme en alguien que no podría respetar, y Roberto, donde quiera que esté, finalmente puede estar orgulloso de que su hermano mayor aprendió lo que él siempre supo, que servir a otros es el único trabajo que realmente importa. Esta historia nos recuerda que los verdaderos héroes caminan entre nosotros cada día, a menudo sin reconocimiento, cargando sacrificios que no podemos ver. Nos enseña que el liderazgo real incluye la humildad de reconocer nuestros errores y la valentía de cambiar. ¿Has prejuzgado alguna vez a alguien sin conocer su historia? ¿Cómo podemos crear lugares de trabajo más inclusivos para veteranos y personas con discapacidades? Comparte tu reflexión en los comentarios. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.